Continúa usted en la señal del canal del Congreso y este es su resumen semanal de noticias. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República se reunió con el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para tratar el tema de los derechos humanos de los desplazados internos, donde alertó sobre la atención especial a este problema. Es urgente legislar en materia de desplazamiento interno. El primer paso es que se entienda qué es el fenómeno, explicó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, al recibir al relator especial de la ONU para tratar el tema sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Sabemos que son muchos los fenómenos de desplazamiento forzado que se deben atender en el mundo. Sabemos que las crisis son apremiantes, que no dan descansos ni treguas, pero también sabemos que en México estamos en un muy buen momento para prevenir, para solucionar las causas y sobre todo, muy importante, para atender las consecuencias y poder apoyar a estas miles y miles de personas. Fueron casi 2 décadas que esperamos para que pudiera estar en nuestro país y escuchar a quizá pues la voz más autorizada y sensible, lo que en muchas partes del mundo y en México es un fenómeno cada vez más creciente, el desplazamiento interno forzado de personas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, destacó que la reforma constitucional en materia de asilos es un avance importante. Nos interesa a todos encontrar opciones. Y creo, como bien se ha dicho aquí, el primer tema, y usted lo expresó, lo primero es reconocer en dónde tenemos déficit o en dónde tenemos, por contra, áreas de oportunidad. Y para decirlo en sentido positivo, yo diría, esta es un área de oportunidad. El senador Fernando Yunes Márquez consideró que es necesario colocar el tema en el debate público. Este es uno de los temas fundamentales que tenemos que tratar hoy en México, digamos de manera muy puntual, el tema de los desplazados internos, sobre todo de periodistas, que además del grave problema social que tiene, pues es una violación a la libertad de expresión gravísima. En su participación, el relator especial de la ONU dijo que este tema involucra directamente a los estados. Explicó que es necesario considerar a los desplazados como víctimas especiales. Las personas desplazadas internamente son víctimas especiales y debe haber respuestas específicas respecto a los desplazados internos como víctimas de desplazamiento. Y aconsejamos en este sentido contar con políticas específicas para desplazados internos y marcos legislativos específicos que correspondan a desplazados internos. No solo se requiere una ley, se necesitan estructuras que otorguen atención específica a las personas desplazadas y secretarías que los coordinen, detalló el relator de la ONU. Necesitan alimento, por lo tanto, necesitamos secretarías como la de Agricultura, necesitan vivienda, refugios, necesitan acceso a la salud reproductiva, esas secretarías deben estar involucradas, necesitan educación, la Secretaría de Educación debe estar involucrada, necesitan empleo y sostén. Por su parte, los senadores Manuel Cárdenas y Gerardo Flores destacaron la trascendencia de legislar sobre el tema. Nosotros saludamos y festejamos su visita y la vemos como el tiempo idóneo para seguir tratando y abordar el tema reconociéndonos en el problema y reconociéndose en nuestras capacidades para poderlo solucionar. Es muy importante que podamos trabajar en la construcción de un mejor andamiaje institucional y legal. Es evidente que es un tema que debe atenderse más en México. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Después de la participación de los legisladores, se dio voz a representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de realizar diagnósticos en el tema de desplazados y reconocer que delitos como la desaparición forzada tienen implicaciones en este sector. El tema de diagnóstico es esencial para saber no solo el tamaño del fenómeno, sino también para determinar las necesidades de protección, las cuales son indispensables. Sin ellas no podemos saber cuáles son esas necesidades. Muchas de las familias que ella acompaña
han sido desplazadas forzadamente en razón de que familiares o cercanos, hijos o hijas de esa familia han sido desaparecidas, y el terror que paraliza. Nosotros creemos que el Estado mexicano no ha podido o no ha querido proteger a su población de esa violencia y de ese conflicto, y en particular no ha querido atender a la población internamente desplazada. No tenemos una política integral nacional de atención a las víctimas del delito. Para poder compartir las experiencias y las recomendaciones sobre cómo pudiera ser esta ley y cómo ir avanzando con la misma. Así que nuestro mandato no únicamente tiene que ver con criticar a los estados, no, al contrario, es constructivo el ofrecer asistencia técnica a los estados sobre cómo pueden abordar esta problemática. Y en otros temas de la semana, la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Ochislán, Oaxaca, sostuvo una reunión con integrantes de la Policía Federal que resultaron lesionados en los sucesos del 19 de junio. De manera anónima, denunciaron haber sido agredidos y golpeados y después secuestrados por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fui privado de la libertad durante 2 días y medio prácticamente. Estuve ahí retenido. Nos llevan a este lugar, nos presentan con los dirigentes del movimiento, los cuales pues no dieron sus nombres, pero decían que nos iban a tener ahí mientras se veía que se podía negociar con nosotros. Finalmente, los policías fueron puestos en libertad a cambio de que se hiciera lo propio con 22 maestros. Tras escuchar estos relatos, los legisladores expresaron su solidaridad con los afectados. Escuchar estos testimonios, pues a quienes estamos de este lado de la comisión, nos genera una cierta sensibilidad sobre lo que ahí pasó. Y debiéramos en esa sensibilidad también buscar construir mejores condiciones para que esto no se vuelva a repetir. De la misma manera, pidieron que se siga investigando lo que sucedió en Ochislán y se descubran las motivaciones y la verdad entre versiones discordantes. Sí, a mí lo que me preocupa, y lo digo públicamente, es la intimidación que se pudiera generar para construir una verdad oficial. Creo que sería lo peor que le pudiera pasar a nuestro país. Lo que tendríamos que preguntarnos es quién es, lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, quién está atrás de estos movimientos, quién los estimula, quién los financia, quién los promueve. La solución a las inconformidades de la gente tienen cabida dentro de la ley. Y la sociedad se ha volcado en solicitarle a la coordinadora que dejen de afectar los derechos de terceros. Y esto es consecuencia de la defensa de privilegios particulares. Después de ya casi 2 meses de transcurridos los hechos del 19 de junio, seguramente tendrán ustedes la preocupación por saber qué ocurrió allí. Finalmente, la presidenta de la comisión reiteró la solidaridad de los legisladores con todas las víctimas, sin importar de qué lado del conflicto se encontraban. Nos interesa en esta comisión que todas las víctimas sean escuchadas y que se les dé una atención adecuada. A las víctimas no hay que criminalizarlas. Finalmente dio a conocer que en próximos días la comisión intentará ir al lugar de los hechos para conocer la versión de los pobladores. Esta semana también, pero en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria de la Comisión Especial del Café, a la que asistieron representantes de al menos 30 organizaciones productoras de este grano. En el espacio se presentó la propuesta de una iniciativa para la creación del Instituto Nacional del Café, cuya función sería fomentar la producción cafetalera en el país, bajo la coordinación de diversas dependencias del Ejecutivo Federal con el sector privado. Tratar de crear precisamente herramientas que le permitan a los productores en el país tener certidumbre de una de las actividades más importantes como es la cafeticultura.
Un documento de iniciativa de ley, una propuesta de crear el Instituto Mexicano del Café para que sea una herramienta que le sirva a los mexicanos, que le sirva al gobierno, pero sobre todo que le sirva a los productores. En la sede de la Cámara Baja, la presidenta de la Comisión Especial para continuar con las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó la propuesta de reporte de actividades correspondiente al segundo semestre, así como 2 documentos más elaborados por el propio órgano legislativo sobre el informe de la PGR y el grupo interdisciplinario de expertos independientes y las consideraciones sobre el primer año de actividad de la comisión. Los legisladores deberán analizar los 3 documentos, los cuales podrán aprobarse en sesión ordinaria el 7 de septiembre. Hay disposición de volver a revisar nuevamente si los documentos de estudio que tenemos, los documentos de análisis, las consideraciones pueden formar parte o no del informe. En este momento no forman parte del informe, sería algo de lo que la comisión se pronunciaría en la próxima sesión. La legisladora informó que aún no hay fecha para una reunión con los padres de familia de las víctimas, debido a que la Junta de Coordinación Política no se ha reunido al respecto. También en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016, donde participaron 111 trabajos, cuyos temas de análisis fueron variados, discurriendo entre reflexiones sobre el federalismo fiscal, valuación de contratos, desarrollo rural, estímulos fiscales, impuestos sobre nóminas y fideicomisos públicos, entre otros asuntos. El primer lugar fue para Raimundo Miguel Campos Vázquez y Álvaro Meléndez Martínez, por su trabajo titulado Cambios en el impuesto sobre la renta en México, implicaciones para los contribuyentes y las finanzas públicas. El segundo lugar lo consiguieron Joana Cecilia Chapa Cantú, Edgar Arturo Ayala Gaitán y René Cabral Torres, por su investigación llamada ¿Quién paga el impuesto sobre nóminas de los estados de México? Un análisis de incidencia económica. Mientras que el estudio Valuaciones de contratos de extracción petrolera mediante algoritmos de simulación y optimización estocástica, elaborado por José Enrique Paniagua Trujillo, obtuvo el tercer lugar. Durante la entrega de premiación se reconoció el valor de los trabajos presentados para fortalecer el trabajo legislativo y la toma de decisiones en torno a la aplicación de políticas públicas. Que ser el debate técnico y político que permita a esta soberanía proveer de las mejores herramientas para dar cumplimiento al mandato de la Constitución. Es decir, no se trata de generar un producto cuyos destinatarios sean los diletantes de las finanzas públicas, que no obstante la respetabilidad de quienes lo hacen, diríamos, lo pueden hacer en abstracto. Lo tenemos que hacer en concreto, de cara al paquete económico cuyos precriterios han llegado a la Cámara. Sin duda alguna, el estudio de las finanzas públicas sigue estando vivo en las universidades y centros de investigación. Para nosotros que nos dedicamos a la investigación de las finanzas, es una gran satisfacción que la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mantenga vivo este espíritu de investigación a través de este premio. Nuestra más sincera felicitación a los ganadores de los premios y a los familiares que los acompañan. Su talento es reconocido hoy por todos los presentes. Hubo mucha más información en ambas cámaras del Congreso de la Unión esta semana en el Congreso. Eso lo tendremos al continuar después del corte. Antes quiero invitarlo también a que nos agregue en Facebook. Estamos como Canal del Congreso. Puede darnos like y seguir nuestra programación, así como noticias en tiempo real. Continuamos. A 10 años de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Senado realiza un balance en la materia.